Hoy vamos a seguir con nuestra serie y yo creo que tenemos mucho de qué hablar, mucho que el Señor de verdad yo creo que nos va a ministrar hoy. Creo firmemente que Dios tiene una palabra para nosotros y yo creo que el Señor de alguna manera como que, de alguna forma como que responde a la expectativa que tengamos, ¿no? Cuando nosotros vemos la historia de Jesús cuando fue a su pueblo, dice la palabra que había incredulidad en ese pueblo y como había incredulidad, Él no hizo ningún milagro. Y esto es fuerte, ¿no? Pensar que nuestra incredulidad puede detener la mano poderosa de Dios en nuestra vida de hacer algo milagroso. ¿Cuántos de ustedes acá quieren que Dios haga un milagro con sus vidas? Ya lo hizo al ser salvos, aquellos que ya nos hemos entregado a Jesús, hemos rendido nuestra vida a Él, el mayor milagro ya fue hecho, ¿no? Y de aquí viene una serie de otros milagros más, ¿no? Así que bueno, antes de comenzar quiero hacer una mención. Hace algunos años, algunas personas de manera independiente, individual, no independiente, siempre fue a través de la cobertura de la Iglesia Nuevas Fuerzas, pero de forma individual viajamos a una escuela bíblica en la isla de Maui, que ahorita está lamentablemente casi destruida por el fuego y los incendios forestales. Pero durante ese tiempo nosotros estuvimos capacitándonos en una escuela de liderazgo, eh, una escuela muy interesante, muy peculiar, una escuela que no necesariamente era para pastores, en realidad de hecho casi la mayoría no lo era, pero una de las lecciones más importantes que aprendimos es cómo nosotros podemos ser útiles en el lugar donde estamos, ¿no? A veces nosotros es una buena excusa decir, no, pero como yo no soy esto, no puedo servirte, Señor. Y eso es mentira. Dios te ha puesto en un lugar en donde no puedo estar yo y estás tú, por algo, ¿no? Yo no puedo llegar a tu vecino, yo no puedo llegar a tus padres, quizás, pero tú sí. Yo no puedo llegar a tu jefe en el trabajo, pero tú sí. Y entonces Dios te puede usar de una forma poderosa donde estás, ¿no? Y en este año esta institución llamada Haggai, ha tenido la última elección y ha sido elegido el nuevo presidente de esta junta, Fausto Alvarado, que le pido que se ponga de pie, por favor. Vamos a poner un aplauso. Gracias al Señor. Así que le damos la gloria a Dios porque yo creo que Él va a ser un instrumento que Dios va a utilizar para que a través de esta institución de egresados de Haggai en el Perú se pueda extender el evangelio no solamente en Lima, sino a todo el país. Yo creo que una gran responsabilidad, Fausto, y el Señor te use. Nos comprometemos en orar por ti. Y repito, aquí hay varios egresados dentro de nosotros, así que les animamos a que podamos involucrarnos, porque hoy justamente voy a hablar sobre el poder de las relaciones, el poder de las relaciones. Todo es en base a relaciones, en realidad. Cuando vemos la vida de Jesús, Jesús se relacionó con unos, que se relacionaron con otros y que se relacionaron con otros. Y al punto en donde Jesús se relaciona con otros a que directamente no conoció, pero somos representantes de Jesús. Nadie aquí vio a Jesús, pero somos el resultado de que Jesús tocó a alguien, que tocó a alguien, que tocó a alguien, que tocó a alguien y que te tocó a ti. Amén. Quizás a través de 1000 manos o 10,000 manos, pero Dios te tocó a ti a través de las relaciones. Amén. Y esto es importante, es muy importante, porque Jesús iba tocando a las personas, llamando a las personas, y tocaba a algunos que quizás no fueron de primera mano, pero fueron por recomendación de algunos. Tienes, no sé, el siervo de Jairo, por ejemplo, la hija de Jairo, o el empleado del centurión, ¿no? Son personas que llegaron a través de alguien, amén. Y este centurión llegó a través de alguien también, ¿no? O sea, imagínate que el Señor, y por eso tienes que tener cuidado cuando eres obediente y fiel al Señor, porque el Señor puede llegar hasta bendecir a tu suegra. Pasó con Pedro, por ejemplo. Tremendo, ¿no? Eh, Me llama mucho la atención porque Pedro en realidad ni siquiera le dijo a Jesús, por favor, Jesús, ven, vamos a la casa de mi suegra que está enferma. Jesús tuvo que discernir y decir, Pedro, vamos donde tu suegra. Y Pedro, no, pero tenemos otra cosa en la agenda. No, 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 vamos donde tu suegra primero. ¿Seguro, Jesús? Seguro, ¿no? Pero Jesús llega a personas a través de nosotros. Amén. Así que Dios te puede usar para llegar a otros. Di conmigo, Dios me va a usar para llegar a otros. Amén. Bien. Ahora sí, entonces entramos a nuestra sexta parte, nuestro sexto capítulo de nuestra serie Principios para el Crecimiento. Y vamos a leer la palabra. Buscamos ahora Isaías capítulo 54. Saludamos a todos los que nos están viendo a través de las redes. He visto algunos nombres ahí. Está nuestra hermana Sandrita,
Eh, y es increíble cómo es que a veces el Señor llama, no sé si te ha pasado, a personas a través de otras personas, y esas personas que llaman a estas personas ya no están en tu relación necesariamente, ya no están en tu vínculo cercano. ¿Cuántas personas yo conozco aquí en la iglesia que fueron traídas por alguien que no viene a la iglesia? O vino y ya no está, ¿no? Pero así funcionan las relaciones, ¿no? Hay varias personas aquí, ¿no? Bueno, Sandrita, Carlito Silva, un montón de personas fueron traídas por personas que no necesariamente están acá con nosotros, pero así funcionan las relaciones. Así funcionó Jesús también, a través de las relaciones. Amén. Israel, por ejemplo. ¿Cuántos conocen a Israel? A ver, Israel, levanta tu mano. Vamos a hacerle pasar un poquito de rocha aquí. Ya, Israel está acá. Israel, por ejemplo, él es, miren, para que vean más o menos la línea, es bien cercana, pero aún así, Israel lo conozco porque se casó con Carolina. Carolina es hermana de Milagros. Nadie conoce a Milagros, obviamente, no se preocupen. Y Milagros es esposa de Ángel Manuel Farfán, que es un amigo que yo conocí de muchísimos años y que radica en los Estados Unidos. A través de él yo llego a la esposa, a través de la esposa llego a la hermana de la esposa, a través de la hermana de la esposa llego a Israel y a través de él llegamos a toda su familia y a su casa. Miren el poder de las relaciones. Por eso es que no podemos ni debemos menospreciar nosotros el poder de las relaciones que pueden existir como hijos de Dios. En lo natural ya conocemos las relaciones, ¿no? Te para un policía, oye, yo conozco, tengo un tío que no. En lo natural las conocemos. Pero en la iglesia son mucho más poderosas las relaciones. Porque lo que nos vincula es la sangre poderosa de Cristo y el poder del llamado evangelístico para poder llegar a otros. Ese respaldo, ese poder, esa unción, tiene mucho más poder que una relación humana, que una relación amical o parental. Amén. Bueno, ahora sí, Isaías capítulo 54, también saludamos a nuestra querida Diandra o Lexis que está allá en el camino del Señor, a nuestros hermanos en las redes, está Blanquita, me parece que está también ahí, Rosita y Panaqué, algunas personas que no recuerdo quizás ahorita su nombre, pero están ahí conectadas a través de las redes. Gracias al Señor porque pueden escuchar la palabra. Entiendo que nada reemplazará la presencial, ¿no? La reunión presencial. Sin embargo, apreciamos que la palabra esté llegando también a través de estas redes. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 54, versículo 1 y 2, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amén. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Hemos venido hablando un montón de cosas, de muchas cosas en realidad. Ya ni siquiera vamos a enumerarlas porque tengo mucho que compartir ahora. Voy a apagar este proyector porque me está mandando aire caliente. Después acuérdense de prenderlo para el final, por favor. Pero finalmente, después de todo lo que hemos venido estudiando, hemos venido hablando sobre que antes de que haya una expansión tenemos un motivo para regocijarnos, tenemos que ensanchar las tiendas, tenemos que poner cortinas, no podemos ser escasos, hablamos de que la escasez es un tema mental más que escasez económica. Y ahora vamos a entrar directamente a este tema que dice, alarga tus cuerdas. Alarga tus cuerdas. Cuando me pongo a pensar en las cuerdas, inmediatamente pues mi mentalidad quizás de ingeniería, ¿no? Me hace pensar en las funciones y propiedades de la cuerda, ¿no? En geometría, por ejemplo, qué cosa es una cuerda cuando une dos partes de una circunferencia y demás. Hay un montón de teorías sobre las cuerdas, existe la teoría de cuerdas, ¿no? Pero el punto más importante de una cuerda, y quiero que lo tomes como una introducción, es que la cuerda, vamos a verlo un poquito más adelante, pero la cuerda no sirve para empujar, sino para jalar. Yo sé que es tonto, ¿no? O sea, pero es importante. Es importante. Vamos a hablar sobre eso mucho más adelante. De hecho, el tema de nuestro aniversario que vamos a celebrar como iglesia el domingo 24 de septiembre es cuerdas. Porque fuimos atraídos por Dios con cuerdas. Y atraemos a los demás con cuerdas. Las cuerdas sirven para atraer. Las cuerdas no sirven para espantar ni para empujar. Hay gente que puede utilizar cuerdas como látigos, pero las cuerdas no sirven para empujar. Si yo te doy una cuerda ahora y te digo, tómala tú y que tu hermano tome la otra parte, y yo le digo a uno, empuja, no va a servir de nada. La cuerda no sirve para alejar a nadie, sino para acercar.
Y Dios ha sido así con nosotros. Dios le dice a su pueblo en este pasaje del versículo 2, la única forma en la que tú te puedes extender es si alargas tus cuerdas. Todos queremos multiplicarnos, todos queremos crecer, todos queremos prosperar, todos queremos bendición, pero no entendemos las instrucciones que el Señor da previamente a la multiplicación, a la prosperidad y a la bendición. Es decir, antes de cualquier expansión, antes de cualquier crecimiento o multiplicación, debes tener cuerdas largas. Cuerdas largas. Di conmigo, cuerdas largas. Poco a poco va a tomar más sentido lo que estoy diciendo, pero es importante porque Dios dice, alarga tus cuerdas. Las cuerdas cortas no van a soportar un crecimiento. Las cuerdas cortas no van a permitir que tú te expandas. Cuerdas largas. Amén. Yo no puedo hacer, como si te dijera el Señor, que te expandas si tus cuerdas son cortas. ¿Pero para qué se usaban las cuerdas en aquella época cuando estamos hablando de las tiendas o carpas? Bueno, se utilizaba para poder ampliar e integrar las carpas nuevas a las carpas antiguas. Así crecía el campamento. Esta era la forma en la que Dios estableció que crezca un campamento. Nadie construía una carpa individual, solamente el patriarca, y de ahí iba ampliando y creciendo el campamento. Siempre funcionó de esa forma. Es la manera de Dios. Di conmigo, la manera de Dios. ¿Y saben por qué es importante decir esto? Porque no solamente se trata de cómo, de llegar, sino de cómo llegamos. ¿No? Eso es importantísimo. Entonces, las cuerdas eran para integrar las tiendas, para integrar las carpas. No se hacen cuerdas nuevas porque no existían carpas independientes. Escúchame, nadie es independiente en la iglesia. Y vamos a hablar sobre las relaciones. Nadie es independiente. No existían carpas independientes. No había alguien que podía decir, bueno, yo soy especial, yo soy VIP, ¿no? Y como soy VIP tengo que tener mi suite carpa, ¿no? Mi carpa suite. No existían carpas suites. Todos eran parte de un mismo cuerpo, de un mismo pueblo. ¿Sabes qué? Cuando venía un viento y quería volar una carpa, la otra la sostenía. Porque estaban todas integradas. Esta es la fuerza de un pueblo de Dios que dice la palabra que tiene que saber el significado de la unidad, de la interacción unos con otros, de la interdependencia. Así que si esa es la manera de Dios, todo tiene que girar en torno a ello para que se haga como Él quiere. Hemos cantado, Jesús es el centro. Fuera de Él todos dependemos y todos crecemos a partir de esa carpa central, a partir de Cristo. De ahí empezamos a crecer. Y Él establece iglesias locales y en las iglesias locales crecen las familias. Y esas familias son interdependientes. No existe una persona individual que diga yo a mi manera y no me relaciono con nadie porque no es parte del cuerpo. Entonces, todo tiene que girar en torno a ello. Todo el universo gira en pos de ti, dice, ¿no? Para que se haga como Él quiere y funcione como Él quiere, no como se me ocurra a mí. Podemos tener, yo siempre digo que cuando Dios tiene un plan, una manera de hacer las cosas, y yo tengo una idea, generalmente es una idiota. Y las idiotas no funcionan. El Señor tiene una manera de hacer las cosas. Y tenemos que honrar la manera de Dios. ¿Se han dado cuenta que Dios siempre se enfocó en el medio antes que el fin? Porque el fin es un resultado inevitable de hacer bien los medios. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante también. Cada vez que el hombre quiso implementar un nuevo método, porque con la soberbia y humanista excusa de la excelencia, nos creemos con el derecho de tener mejores ideas que Dios. Y el resultado siempre fue, es y será desastroso. Si no, pregúntenle a David, cuando tuvo la idiota de hacer un arca, de hacer un carro nuevo para el arca de Dios. Y cuando Dios había dicho, no, el arca tiene que ser transportada de esta forma. Los medios son importantes, la manera es importante, la carga tiene que ser llevada por los sacerdotes, tienen que sentir el peso, no se la hagan fácil. Servir al Señor implica un peso y si no eres capaz de llevarlo, no lo trates de arreglar, no lo trates de solucionar a tu manera, ni de buscar métodos improvisados de grandes ideas cuando Dios tiene una forma de hacer las cosas. Así que David y el carro nuevo es uno de los ejemplos, podríamos hablar de muchos. Dios se deleita y glorifica mucho más en los medios que en el fin. El hombre no, el hombre es al revés. El fin justifica los medios, dice. Los medios, ¿por qué? Porque los medios hablan de obediencia. Cuando haces bien los medios,
quiere decir que estás obedeciendo al patrón o el patrón que Dios ha establecido. Los medios son importantes porque hablan de honra a su voluntad. Dios dice, van a hacer esto, pero lo van a hacer de esta forma. Dios le dice a Moisés, tienes que hacer el tabernáculo de esta forma. Y de verdad que hay capítulos completos, cientos de versículos destinados a todos los detalles del tabernáculo. Tiene que ser esta tela, este color, esta madera, esta piel, todo con mucho detalle. Y Moisés no podía decir, no, pero Señor, no está de moda. O está muy cara esa piel ahora está esta más barata que viene de China. No podía haber esa sugerencia. Dios dice, esta es la manera y así lo vas a hacer. Y dice la palabra que conforme al diseño que Dios le dio, Moisés lo hizo. Así que los medios son importantes, amén. Las maneras son importantes, la forma es importante porque habla de obediencia, habla de que tú honras la voluntad de Dios, el deseo de Dios. Y Dios también obra, esta es una introducción nada más, obra durante el proceso. Dios obra durante el proceso. El proceso es importante porque Dios está haciendo una obra durante ese proceso. Un ejemplo para cerrar esta introducción, Jesús, dice la palabra, que tomó un lebrillo, se puso una toalla y se puso a lavar los pies. ¿No era más fácil decirle, chicos, váyanse a lavar los pies y ahí vuelvan y seguimos con nuestra reunión? Es que el proceso era importante. No, pero finalmente igual iban a terminar con los pies limpios. No es lo mismo. Porque el Señor se glorifica en los métodos que Él estableció, en la manera que Él instruyó. Porque en el proceso Él estaba obrando algo, Él estaba haciendo algo. Es importante pagar ese precio, porque en ese precio que estás pagando hay algo que está formándose en tu vida. Hay algo que está llevándose a cabo. ¿Creen que no es quizás más fácil implementar nuevos métodos? Por supuesto que es más fácil implementar nuevos métodos. Hoy, por ejemplo, tenemos la cafetería para poder levantar fondos para la obra que se está haciendo en el Hospital Rebagliati. Podemos mandar a cualquier persona a hacerlo, pero Dios quiere poner a algunas personas para que lo hagan con carga. No es lo mismo. Cada vez que nosotros contratamos a alguien para hacer algo, es como David cuando contrató estos bueyes. No es igual. Cada vez que nosotros hacemos las cosas de Dios con nuestros métodos, estamos haciéndolo a la bestia. Estamos poniendo animales y Dios no quiere que su obra sea hecha por animales, sino por sus sacerdotes. Es importante. Puede sonar anticuado. Yo sé que hoy por hoy existen muchas formas de hacer mejor las cosas y no estoy en contra de poder mejorar algunos métodos, pero el tema de fondo es que la carga y la forma en la que Dios establece de hacer algo hay que honrarla, hay que respetarla. Amén. Algunas características, las cuerdas no tienen la capacidad de empujar, sino solo de atraer. Ahí ya tienes todo un sermón para poder estudiarlo. Las cuerdas no pueden empujar. Por eso es que es tan difícil cuando nosotros queremos utilizar la palabra para espantar a un hermano. No podemos, porque las cuerdas atraen, no empujan. ¿Acaso Dios te atrajo o te empujó? Dios te atrajo. Dios no te empujó. El líder no empuja, el líder atrae. Es un principio de Haggai, es un principio del liderazgo. Si no somos capaces de guiar con el ejemplo, entonces mejor no guiemos a nadie. Si no somos capaces de modelar, entonces nadie va a poder seguir. Una cosa es empujar y otra cosa es jalar. Tú cuando jalas atraes, y cuando atraes estás diciendo, yo estoy haciendo esto y quiero que lo hagas conmigo. La tensión que ejerce una cuerda, la fuerza de una cuerda, sirve para mantener cerca, para jalar. Su fuerza no está en empujar, su fuerza está en evitar que el otro punto se aleje. Esa es la fuerza de una cuerda. Evita que el otro punto se aleje. ¿Cómo fue Dios contigo? ¿Cómo te atrajo? Una pregunta al aire para que podamos evaluar. Lo único que le da la fortaleza a una cuerda cuando ésta se alarga es la fuerza de su unión. La fuerza que tiene la unión. Cuando tú quieres prolongar una cuerda, tú tienes que unir cuerda con cuerda. La fuerza de su unión es la que le va a dar la fortaleza en sí a esa cuerda. Yo sé que suena bastante quizás científico, no sé, pero al mismo tiempo es lógico y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué estoy hablando de todos estos puntos? Estoy estableciendo una base para que nosotros podamos entender más adelante. Si la unión no es fuerte, la cuerda no resistirá. Por eso la importancia de la unión en el pueblo de Dios.
Por eso la importancia de establecer lazos en el pueblo de Dios. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Frase atribuida al filósofo inglés del siglo XVIII Thomas Reid, o Wright, quien fue el fundador de la Escuela Filosófica del Sentido Común. Qué gracioso. De verdad, pero es verdad, búsquenlo, googleenlo, ¿no? Fundador de la Escuela Filosófica del Sentido Común. Entonces yo también soy parte de esa escuela filosófica, tú también, sentido común. Obviamente, ¿no? No se tiene que ser tan sabio. No sé cuántos años estudió filosofía para venir con esa frase tan absurda, tan obvia. Toda cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Sabio filósofo. Bueno, no me burlo de él, ya estará no sé dónde. Pero el punto es que él fundó una escuela filosófica del sentido común. Y es verdad. O sea, no se necesita ser un filósofo para darse cuenta de esto. Somos tan fuertes como nuestro punto más débil. Eso es así. Una iglesia es tan fuerte como el hermano menos atendido. Una iglesia es tan fuerte como el hermano con mayor debilidad. Por eso es importante fortalecer nuestros vínculos. Alarga tus cuerdas, le dice el Señor. Yo quiero extenderte, yo quiero multiplicarte, pero tienes que alargar tus cuerdas. Tu alcance tiene que ser mayor, tiene que ser mejor. Jerusalén, dice la palabra, no voy a ver ese versículo porque tengo varios versículos más, dice que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Es la forma de crecer, estar unidos. Es la forma de crecer sólidamente y de poder soportar lo que venga más adelante. Amén. Y es que a veces nos acostumbramos a un solo rango de alcance. Es bonito, es fácil quizás relacionarnos con un grupo de personas y no querer ampliar ese rango de alcance. Es verdad, pues nos acostumbramos, nos gusta, nos es cómodo. Ya no queremos llegar a alguien más, pero no entendemos que el llamado de Dios te dice, oye, tienes que extenderte un poco más, porque la persona que tú tocas puede tocar a otro, y cuando tú tocas a esa persona y esa persona toca a otro, tú estás tocando a esa última persona también. Nos hemos acostumbrado a una posición demasiado cómoda quizás, en donde no tenemos ese alcance. En otras palabras, tenemos cuerdas, son buenas cuerdas. Yo creo que en la Iglesia Nuevas Fuerzas tenemos buenas cuerdas, pero son muy cortas. Dios quiere cuerdas largas para que lleguemos más lejos. Número 1, entonces, características que vamos a hablar. La primera, y es que la cuerda se alarga cuando nos identificamos con quienes tocamos y con sus cuerdas. Porque Dios dice, alarga tus cuerdas. ¿Cómo puedo alargar las cuerdas? ¿Cómo puedo alargar mis cuerdas, Señor? Bueno, se alargan en primer lugar cuando nosotros nos acercamos a las personas con las que nos relacionamos y los tocamos, y por consiguiente tocamos también sus cuerdas que van más allá. Alargamos nuestras estacas, nuestras cuerdas, cuando nos unimos a otros que a su vez están unidos a otros. ¿Entienden? Vamos a ver, por ejemplo, el capítulo 1 de Ruth. Por eso es la importancia, mientras buscan por favor Ruth 1, la importancia de ser una familia unida y entrelazada, que podamos vincularnos unos con otros, que no solamente se trata de yo te conozco a ti, sino yo conozco a ti y a los que tú conoces también. Es importante, ¿no? ¿A cuántos de ustedes les ha pasado corriente porque a alguien le pasó corriente y tú lo tocaste? Ahí está, la corriente pasa por todos los que toquen. Más o menos así funcionan las cuerdas. Todo está entrelazado. ¿Y saben qué? ¿Por qué es bueno eso? Porque yo voy a poder ayudarte cuando a ti te pase algo y tú me vas a poder ayudar a mí cuando a mí me pase algo. Estamos entrelazados. No hay nada que te pueda suceder a ti que yo no pueda estar al tanto o no me pueda yo inclinar para servirte o para ayudarte. Acuérdense de este súper filósofo, ¿no? Del sentido común, ¿no? El punto más débil es el punto en realidad que va a demostrar la fuerza de toda la cuerda. Ruth 1:16. Estamos hablando de que nosotros prolongamos nuestras cuerdas, alargamos nuestras cuerdas cuando tocamos a alguien que tiene cuerdas. Entonces mi rango de relación se extiende. Ya lo dijo ese profeta mundano, los amigos de mis amigos son tus amigos. ¿Cómo es? Los amigos de tus amigos son mis amigos. ¿No? En algún lado está eso. En la Biblia no, pero es verdad. Alguien cantó eso, creo, no me acuerdo quién.
Pero Ruth tenía la cuerda muy corta. Hasta que algo pasó. ¿Saben lo que ella hizo? Se amarró con Noemí y se cayó el agua. Se amarró con Noemí y ¿sabes qué? Su cuerda... Ruth se amarró con Noemí. Ruth 1:16. Respondió Ruth, le dice ella a Noemí: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Qué manera de unirse, qué manera de entrelazarse. ¿Cuántos de aquí seremos capaces de tender cuerdas así? Ahora, Ruth, hasta ese momento, si estudian un poco la palabra, se van a dar cuenta de que en realidad Ruth prácticamente ahí moría y terminaba su linaje, ¿no? Pero ella hizo algo sabio. Y es que cuando nosotros tendemos cuerdas, también nos beneficia a nosotros. Quiero que entiendas esto. Tender cuerdas es cualquier cosa menos egoísta. Y tender cuerdas te va a bendecir más a ti que a la persona a la que tú le tiendes la cuerda. Ruth fue sabia. Ruth dijo un ratito: yo acá con mi cuerdita de 15 centímetros me muero. Y se acabó mi linaje para siempre. Pero puedo tender una cuerda. Y a través, ¿saben por qué? Porque la bendición de tus relaciones cae sobre mí cuando yo me relaciono contigo. ¿Están conmigo? Esta palabra es importante porque son principios. Tú conoces personas a las que puedes llegar. Cuando yo me vinculo contigo, yo me vinculo con esas personas. Así funciona el cuerpo, es como la electricidad. Va a pasarte corriente si no quieras. Amén. Y Ruth fue muy sabia. Ruth dijo: no, un ratito. Ella estaba agarrando su cuerda. Noemí, pásame tu cuerda, por favor. No me ruegues que te deje. Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueras, doble nudo, iré yo. Y donde quiera que vivieres, otro nudo viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y selló una cuerda que prolongó la historia de Ruth hasta el día de hoy. Selló una cuerda que amplió su relación de vínculos y contactos y bendición a miles y cientos de miles y millones. ¿Cómo Dios puede hacerte prosperar a ti? ¿Cómo Dios puede multiplicarte si no alargas tus cuerdas? Te quedas con tu cuerdita. Ruth tenía una cuerdita chiquita nada más. Su cuerdita estaba quizás relacionada solo a su hermana. No tenía más. Pero luego Noemí tiene este vínculo, esta relación, ¿no? La suegra, pues, ¿no? Hablando de suegra. Y podemos hablar de otros ejemplos. Tú dirás: pero pastora, ¿qué otro ejemplo hay? ¿Soy el único ejemplo de la Biblia? No, hay un montón de ejemplos. Montón de ejemplos, y por un tema de tiempo no voy a poder hablar de ellos. Pero te voy a dar uno nada más que me viene ahorita a la mente, por ejemplo. Rahab. Rahab estaba destinada a morir ella y su cuerdita. Pero hizo un lazo. Tendió una relación que la hizo llegar tan lejos hasta la línea del Mesías. Una mujer que no tenía por qué estar en esa línea. Una mujer que no tenía por qué ser honrada ni bendecida por la presencia de Dios en su linaje y en su descendencia. Fue sabia y dijo: no, un ratito, yo me voy a amarrar acá. El mundo hace sus amarres. Un día amaneció el post acá diciendo: se hacen amarres, ¿no? ¿Qué dejan los que hagan sus amarres? Esos amarres no sirven. No tienen poder en el pueblo de Dios, mucho menos. Pero Rahab dijo: no, un ratito, yo sé que soy esto, soy lo otro, pero ¿sabes qué? El vínculo trascendió su necesidad, trascendió su falta, trascendió su pecado. Ella fue bendecida a través de este vínculo. Algo pasó. ¿No será quizás que el Señor no te puede expandir, no te puede dar su promesa, su bendición y su prosperidad porque tu cuerda es demasiado corta y no quieres amarrarte con nadie? ¿Que no quieres vincularte a nadie? Quizás te crees mejor que otros, no sé. Quizás te crees, como decimos en broma, GCU, gente como uno, ¿no? No, yo con él no como porque él no es GCU. ¿Cómo que no es GCU? Que no es gente como uno. Si me escuchan decirlo así, en realidad yo también bromeo de esa forma, pero el punto aquí es que Rahab, siendo lo que era, decidió, porque es una decisión,
Yo no voy a morir con mi apellido acá nomás. Yo no voy a morir con mi nombre acá. Yo no voy a morir y que no se recuerde lo que Dios hizo en mi vida. Voy a extenderme. Y al toque se colgó ahí del pueblo de Dios. Y de hecho es interesante cómo ella, porque no vamos a estudiar esto, pero cómo es que ella ayuda a los espías y los hace descender con una cuerda, ¿no? Bueno, es un tema interesante también. ¿Coincidencia? No lo creo. Lucas capítulo 16, por favor. Segundo ejemplo. Segundo título. Lo primero que estamos diciendo es que, ¿cómo alargo mis cuerdas? Porque Dios te dice, alarga tus cuerdas. Lo primero es que se alarga cuando nos identificamos y nos relacionamos con quienes tocamos y con sus cuerdas, ¿no? Ejemplo, Ruth. Ejemplo, Rahab. 2, se alargan nuestras cuerdas cuando somos fieles en las relaciones que tenemos hoy. Tenemos que ser fieles en lo que hoy estamos relacionados, con lo que hoy estamos relacionados. Esa fidelidad va a hacer que tus cuerdas se alarguen. Por ejemplo, David. David tenía una cuerda cortita. De hecho, era tan corta que solamente estaba relacionada con unos mamíferos que solo sabían decir meh. Esa era su única cuerda. Y tenía su cuerda con el Señor, obviamente, ¿no? Porque él cantaba, alababa, escribía, era inspirado por el Señor. Pero su cuerda era pequeña. Pero en esa cuerda él fue fiel. Él no dejó esa responsabilidad que tenía. Él fue fiel. Él no dijo, no, esto es muy poco, mis hermanos hacen más cosas. Él fue fiel. Y la cuerda se alarga cuando eres fiel en lo que Dios te ha designado. Amén. La cuerda se alarga cuando tú haces lo que Dios te ha encargado y lo haces de verdad. Ahí sí va la palabra, con excelencia, porque lo haces para el Señor. Lo haces bien. Esa cuerda se va a alargar. Lucas capítulo 16 dice así, versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. David solo alcanzaba un grupo de mamíferos torpes con su pequeña cuerda, pero fue fiel y respondió al llamado. Y acabó conectado con toda una nación. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel, en lo más es fiel. El que es fiel en lo muy poco, no te preocupes si tu cuerda es muy corta, lo que valen son las conexiones. Porque a la hora de la hora, todos reciben la corriente. Algunos tendrán una soga corta, pero si están amarrados a otro, entonces también te recibirán la bendición, porque todos reciben la bendición. Cuando hay victoria, hay una ley que dice la ley de los despojos, todos son bendecidos con esos despojos de guerra, con el premio, con el botín. Pero tienes que estar conectado. Alarga tus cuerdas. Quizás son demasiado cortas, no importa, pero conéctate y sé fiel. Por más que sea una cosa pequeña, por más que sea muy poquito, sé fiel. Cada ministerio en esta iglesia, sean fieles. Cada servidor en esta iglesia, sean fieles. Porque si eres fiel en lo muy poco, el Señor te va a dar lo más. Amén. Eso es lo que dice la palabra. Sean fieles. Por más que tu soga sea corta, no te rehúses a ampliar tu red de conexión. No te rehúses a crecer en tus contactos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho será fiel. David acabó alcanzando a toda la nación, y no solamente toda la nación, David alcanzó a toda la nación y a otras naciones, porque fue fiel. Alarga tus cuerdas, dice la palabra. Todos queremos y todos hablamos de naciones. Señor, úsame en la tribu tal, ¿no? Úsame para poder predicar a los alienígenas, no sé, hablamos. ¿No? Úsame. Pero Dios quiere que seas fiel en lo poco. Porque si tu cuerda no aguanta lo poco, no va a aguantar lo mucho, se va a romper. Es importante que tú seas fiel. La fidelidad es un requisito importantísimo. Vamos a leer aquí, por favor. Ahora pasamos a Jueces capítulo 18. Busquen conmigo Jueces 18, por favor. Jueces capítulo 18. Muchos hablan de alcanzar naciones y ni siquiera pueden ser fieles a su pequeño encargo. Muchos hablan de alcanzar todo un reino y ni siquiera pueden ser fieles a sus pequeñas ovejitas como David.
Ni siquiera pueden ser fieles a lo que Dios les ha encomendado, donde nadie los ve, solo Dios. Ahí se muestra la fidelidad. Cuando Dios no te ve. Cuando la gente no te ve, perdón. Cuando Dios te ve, pero nadie más te ve. ¿Saben cómo se demuestra la fidelidad? Cuando nadie te puede reconocer, cuando nadie te puede reventar cohetes, cuando nadie te puede aplaudir. Esa es la pregunta, si eres fiel ahí, en ese punto. Cuando nadie te lo puede reconocer. Cuando no se trata de que salga en la foto. Tercero y último. Y este es un punto negativo, porque el primero que vimos es que se alarga cuando nos identificamos con los que tienen cuerdas, ¿no? Y por lo tanto alcanzamos la relación con otros. Lo segundo, hemos visto que cuando somos fieles, esa cuerda se alarga. Y lo tercero, repito que es algo negativo, es que, dice así el título, se acorta cuando no se alarga. Vamos a demostrarlo con la palabra para que no me apedreen, guarden sus piedras, por favor. Ayer estaba traduciéndole a un pastor que vino de los Estados Unidos en una iglesia grande, y él decía una cosa interesante, me lo voy a copiar. Él decía, ¿cómo es que el pueblo de Israel, en pleno desierto, tenían siempre una piedra a la mano para apedrear a Moisés? O sea, en realidad ellos caminaban con piedras en el bolsillo entonces. Pero apenas Moisés se equivocaba una cosita, todos sacaban una piedra, todos conseguían una piedra. ¿Cómo conseguían una piedra? En pleno desierto. Tenían que caminar con piedras, tenían una mochila especial de piedras, listos para apedrear. El Señor quiere que nos deshagamos de todas las piedras, ¿no? Pero bueno, eso fue entre paréntesis, pero me parece interesante, ¿no? Entonces, se acorta cuando no se alarga. O sea, tienes que extender tus cuerdas, tienes que alargar tus cuerdas, porque si no las alargas, se van a acortar. Escúchame, se van a acortar. Jueces 18, versículo 7, estamos hablando de la tribu de Dan que envió a 5 personas para poder tomar más terreno. Y dice así, presten atención, es muy interesante este versículo 7. Entonces aquellos 5 hombres salieron, ¿están conmigo? Y vinieron a Lais, di conmigo Lais. Y vieron que el pueblo que habitaba en ella estaba, 3 características, seguro, ocioso y confiado, conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región los perturbase en cosa alguna, ni había quien poseyese el reino. O sea, ni siquiera había gobernante, era la anarquía total, relajados, era una especie de movimiento hippie de aquella época, un avance, ¿no? Una vanguardia del movimiento hippie, del relajo, paz y amor, a que todos nos amamos, no pasa nada, nadie nos gobierna, ¿no? Pero dice así, y estaban lejos de los sidonios, escuchen esto, ¿eh? Y no tenían negocios con nadie. Y ese fue, queridos hermanos, el punto débil. No tenían negocios con nadie. No tenían relación con nadie. Y el no tener negocios con nadie los dejó en una posición frágil de aislamiento, por lo tanto vulnerable. Entonces estos se animaron, dijeron, no, un ratito, perfecto, no tiene negocio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo voy contra él, nadie lo va a defender. Porque no tiene negocios con nadie. A nadie le va a interesar si a él le va mal porque él no tiene negocios con nadie. ¿Están conmigo? No hay relación, no hay vínculo, está solo, está aislado, no tiene ninguna cuerda por ningún lado. O su cuerda es tan corta. Pero recuerden, las cuerdas cortas terminan desapareciendo. Las cuerdas cortas terminan desapareciendo. Por eso es que Dios no quiere que ninguno sea independiente. Porque cuando alguien se meta contigo, ¿sabes qué? Se va a meter conmigo y se va a meter con todos. En eso consiste el poder de las relaciones. Esas cuerdas tienen que estar extendidas, tienen que estar alargadas. Alarga tus cuerdas. Dice, no tenían negocio con nadie. Escúchame, no tenía negocio con nadie. Tienes que saber hacer negocio. Y cuando digo negocio, mucho más allá de la parte comercial. Me voy al término negocio como cuando Jesús fue olvidado en el Jerusalén por sus padres, en la tierra. Y dice que ellos volvieron y le dijeron, oye Jesús, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? O sea, tenían un solo hijo, ¿eh? Un solo hijo, y se les perdió. ¿Qué estaban haciendo los papás de Jesús? Un solo hijo, niño, y se les perdió. Volvieron y le preguntaron, ¿y qué haces acá?
Y él les dice, ¿no sabían que los negocios de mi padre? Negocios. Claro, como buen judío, negocios, ¿no? Pero no son negocios de dinero monetario, son negocios del reino por la eternidad. Y Dios quiere que tú hagas negocios del reino por la eternidad. Esos negocios son los que van a trascender. Esos negocios son los que vas a llevar al cielo. Esas son las únicas acciones que no se van a podrir ni va a caer. Cuando caiga el dólar, el euro y sube el yuan o lo que sea. No van a caer. Van a estar fuertes. Y van a ser cada vez más fuertes. Porque las cuerdas que son alargadas se alargan más. Y las cuerdas cortas que no son alargadas terminan desapareciendo. No tenían negocios con nadie. Y como no tenían negocios con nadie, estaban en una posición perfecta para que sean invadidos. Y dicho y hecho, eso fue lo que la palabra nos enseña, que finalmente terminaron siendo invadidos. Porque no tenían negocio con nadie. Cuando hablamos, por ejemplo, la parábola de los talentos, rápidamente nomás, Jesús habló sobre la relevancia de alargar, de crecer, de multiplicar. Él esperaba que multipliquemos, él esperaba que esa cuerda se alargue, él esperaba que el de 5 traiga un poco más, que el de 3 traiga un poco más, el de 2, el de 1, pero hubo uno, el que recibió 1, que dijo, no, no voy a alargar. ¿Y qué pasó? Aún lo que tiene se le quitará. ¿De qué tamaño es tu cuerda? ¿Estás dispuesto a extenderla? ¿Estás dispuesto a alargarla? Porque si no estás dispuesto a alargarla, se va a volver más corta y más corta. No tienes negocio con nadie, eres vulnerable. Yo espero que tú recibas esta palabra con amor, porque somos un cuerpo y como cuerpo necesitamos extender, alargar nuestras cuerdas. Antes de recibir cualquier visitación, multiplicación, avivamiento o crecimiento, nuestras cuerdas tienen que estar alargadas. Yo me amarro contigo porque tú estás amarrado con alguien más. Y cuando tú tienes una necesidad, tú puedes venir y decirme, por favor, pastor, ora por esto. Y yo voy a orar por esto. Ora por este vecino. Y yo voy a poder orar con ese vecino. Por eso es que en el grupo de peticiones de oración pedimos que las oraciones sean directamente relacionadas con los que piden. Y que no sea pues la petición de alguien, que sea tan final que al final nadie lo conozca, sino, o puede terminar siendo una cadena, ¿no? Sino que si es que tú pides por alguien, por lo menos tú debes conocer a esa persona para que puedas decir, yo quiero orar por esta persona. Es importante las cuerdas. Y la cuerda que no se alarga, se acorta. Acuérdense de esto. La cuerda que no se alarga, se acorta. Proverbios capítulo 11. Uno preguntará y dirá, pero ¿cómo es esto? A veces no tengo el tiempo, a veces no tengo los recursos, a veces creo que si yo empiezo a invertir en otros o a pasar tiempo con otros o a bendecir a otros, yo me voy a quedar en nada. Yo me voy a quedar misio. Y no funciona así. Porque Proverbios capítulo 11, versículo 24 dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Yo sé que ustedes son una iglesia muy bien educada, muy bien enseñada. Y son también de la escuela de este filósofo, la escuela del sentido común. Tienen mucho sentido común. Suficiente como para saber que con este versículo no estoy tratando de hablar del dinero. Hay quienes reparten y les es añadido más. Yo quiero ser ese. Yo quiero ser ese. Aquella persona que toca y cuando invierto en alguien, el Señor me bendice a mí más. Porque al tocarlo, esa persona está tocando a otros. Y estoy siendo fiel al llamado, fiel a la expansión del reino de Dios. Y dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Pensando que reteniendo van a tener más, terminan perdiendo aún lo que tienen. Fuerte, ¿no? Sé sabio, reparte, acércate, conéctate. Todos queremos crecer, todos queremos expandirnos y multiplicarnos, pero pocos quieren hacer el trabajo que se requiere. Como conclusión, ya estamos terminando, voy a invitar a los músicos también. Dice acá Juan capítulo 17, Jesús ora. Juan capítulo 17. Vimos que las cuerdas no tienen la capacidad de empujar, ¿no? No pueden empujar, no hay forma de empujar. No pueden repeler, no pueden rechazar. Solo pueden afirmar, porque también se usan para hacer nudos, ¿no? Asegurar, acercar y hacer vínculos. Juan 17, Jesús oró
Qué lindo este pasaje, porque desde la perspectiva que estamos hablando de las cuerdas dice así. Juan 17:20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. No solo oro por esta cuerda, sino por la cuerda que Él tiene con otros. ¿Entienden? ¿Están conmigo? No solo estoy orando por mi relación con Betty, por mi relación con Gladys. Estoy orando porque sé que esta relación va a ampliarse a más. Porque sé que mis hermanas van a traer a sus hermanos, a sus contactos. Y Jesús oraba así y decía, yo no te ruego solamente por estos. Yo no te pido que mi soga sea muy corta, yo quiero que mi soga sea más larga. Pero yo no la puedo extender. Yo no puedo llegar a 10,000, pero puedo llegar a 100. Y cada uno de los 100 puede llegar a 100. Y así llegó a 10,000. ¿Están conmigo? ¿Y cómo Jesús llegó a millones, miles de millones? Él no me conoció a mí. Él no habló conmigo cara a cara. Pero aún así lo amo con todo mi corazón. ¿Cómo puedo tener yo una cuerda con el Señor? ¿Cómo puedo relacionarme yo con Él? Porque hubo alguien, un discípulo fiel, que habló a alguien 10,000 veces. Y ese mensaje de la palabra de Dios, viva y eficaz, llegó a mí. Y hoy me puedo relacionar con Él. Con la misma fuerza con la que se relacionó Pedro. Con la misma fuerza con la que se relacionó Santiago. Con la que se relacionó Bartolomé, etc. Con la misma fuerza. Porque su sangre no ha perdido valor. Su poder no ha perdido fuerza, no ha perdido valor. Puedo relacionarme con Él con la misma intensidad. Ese es lo hermoso de las cuerdas, hermanos. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que van a tener cuerdas con ellos por la cuerda que yo tengo con estos. ¿Están conmigo? Solo pueden afirmar estas cuerdas. Jesús empezó una conexión que aún no acaba. Hasta el día de hoy. Tú estás conectado con Jesús. Sí, pueden haber millones de nudos, pero vas a llegar a la fuente que es Jesús. Y tú puedes hacer un nudito más y llegar a alguien más. Alarga tus cuerdas. Alarga tus cuerdas. Todos queremos la bendición. Todos queremos el cumplimiento de la promesa. Pero ¿sabes qué? Hay requisitos. Y uno de ellos es alarga tus cuerdas. Para que todos, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, miren esa transferencia de poder. La gloria que me diste, yo les he dado. O sea, esta fuente de energía, este poder, esta corriente eléctrica, se las estoy dando a ellos. ¿Saben qué? En lo natural, aquellos que saben un poquito de electricidad, Fernando sabe un poquito de electricidad, sabe muy bien, Santiago también lo sabe, que conforme el cable sea mucho más largo, pierde sus características, pierde sus cualidades. Cualquiera que sea, la corriente, yo no puedo hacer una extensión de 1,000 metros, porque no va a llegar lo mismo. Yo no puedo poner una cámara con un cable de 2,000 metros, porque no va a llegar la misma calidad. Pero la sangre de Cristo no es así. Tiene poder. Y el mismo poder de la cruz del Calvario es el que hoy está vigente. Hoy. El mismo poder. Alarga tus cuerdas. La misma corriente que corrió en Él, corría en sus seguidores y corre en nosotros. No ha menguado. Él dice, versículo 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Miren ese versículo 20, dice que no solamente oraba por ellos, sino por los que iban a creer en Él por la palabra de ellos. Interesante. Jesús alargó sus cuerdas. Jesús fue sabio. Hemos visto muchos ejemplos de gente sabia que supo alargar sus cuerdas. Multiplicando lo que tenía, siendo fiel a su llamado y tocando a quienes tocarían a otros. Quizás te has acostumbrado a un rango pequeño y solo puedes atraer a los que están muy cerca, pero debes alargar tus cuerdas para que llegues más. Jesús le dice a sus discípulos, cuando ya estaban como que medio saturados por las cuerdas cortas que tenían en la pesca, quiero que vayan mar adentro ahora. Quiero que vayan un poquito más allá. Pero no los conocemos, no importa. Yo voy a seguir con ustedes. Quiero que vayas un poquito más allá. Hay otros peces. Acá en tu círculo, en tu argollita, todos se conocen ya. Ya está muy manipulado acá. Anda un poquito más allá.
Porque hay peces que están anhelando este calor que tenemos acá. Hay peces que están anhelando esta virtud que tenemos. Vayan un poquito más allá, boguen un poquito más adentro. Pero no los conozco, Señor, no sé qué me va a pasar. Quizás me encuentro con gente como cuando Jonás fue a Nínive, que no me agrada. Sí, efectivamente, pero yo morí por ellos. Anda, un poquito más adentro. Te has acostumbrado a un rango y solo puedes atraer a los que están muy cerca. Alarga tus cuerdas. Y por eso yo me deleito en que este año nuestro aniversario pueda llamarse cuerdas. Cuerdas. Porque la única razón y el único motivo por el cual nosotros podemos extender cuerdas es porque a nosotros se nos extendieron las cuerdas de amor de Dios. Y no solamente podemos, sino que debemos extender las cuerdas. Esta canción dice, llévame al cautivo. Esta canción siempre me he preguntado por qué es que tiene dos temáticas. Parece que no tiene, generalmente una canción tiene una misma línea, ¿no? Pero esta canción te habla de dos puntos aparentemente no relacionados. El primero dice, llévame al cautivo, llévame al necesitado. Y luego dice, yo quiero ir más alto en ti, Señor. Y digo, pero no tiene relación. Claro que tiene relación. Ahora sí entiendo que tiene relación. Porque no hay forma de que tú te acerques más al Señor sin que te acerques más al necesitado. Yo quiero ir más alto. Ponte de pie.